sea después de las vacaciones de julio, ¿sí? Así que no se desesperen, que la idea no es que mueran en el intento. Bueno, vamos a poner a grabar. Voy a acomodar acá la guía. Profe, perdón, ¿el parcialito de esta unidad es el jueves? Sí, es este jueves. Nosotros ahora tenemos que terminar de ver los ejercicios concernientes a polaridad, geometría y fuerzas intermoleculares, ¿sí? Ahora vamos a ver estos temas. Voy a poner a grabar. Ahí Profe, estamos. Sí. Entonces el jueves ¿entrarían todos los ejercicios del práctico o solo esos que dijo? No sé si son todos porque no los terminé. ¿Y llegaremos a ver todos hoy? Sí, ahora vamos a terminar de ver. Fíjense que acá yo tengo marcado el 8 es sobre enlaces, ¿sí? Ya empiezo, ¿sí? Nos habla de la molécula de tetracloruro de carbono, ¿sí? Y nos pide que indiquemos si los enlaces carbono-cloro dentro de la molécula son polares o no. Y después, otro análisis que hacemos es cómo clasificamos a toda la molécula. El enlace puede ser polar o no polar, pero la molécula puede ser distinto, puede que no coincida que el enlace sea polar y la molécula puede ser que sea apolar. Eso es lo que vamos a ver ahora en este ejercicio. Tienen que saber la diferencia, ven acá en el 10, entre enlace iónico, covalente, polar, no polar, que eso lo hacen con la diferencia de electronegatividad, ya lo vieron. Estructuras de Lewis, que ya las vimos. Polaridad y geometría de las moléculas, ¿sí? Y fuerzas intermoleculares, que son los últimos ejercicios, vamos a ver algunos hoy. Están todos explicados en las grabaciones mías, y bueno, ya lo vieron en el teórico con Ivana. Y recuerden, y no se desesperen, que las preguntas de estas evaluaciones son sencillas. No vamos a lo profundo, no vamos a un ejercicio que ustedes se tengan que romper la cabeza pensando, ese es para el parcial, ¿sí? Y por eso para el parcial tienen más tiempo y van a haber estudiado más. Ahora es una cosa más de entrenamiento, ¿sí? Así que, como les decía, el ejercicio 8 nos presenta la molécula de tetracloruro de carbono, ¿cierto? Tenemos que analizar los enlaces carbono-cloro. Dada la diferencia de electronegatividad que la tenemos acá, a ver, siempre entrando del parcialito. Esto es una cosa media teórico-práctica. Ustedes habiendo escuchado las clases teóricas de la profe Ivana y habiendo visto los ejercicios, o sea, ustedes no van a tener que hacer cálculos, ¿sí? En esta unidad no hay cálculos, más que esto, ¿sí? Definir la diferencia de electronegatividad. Otra cosa no van a tener que hacer de cálculos, ¿se entiende? Es analizar, por ejemplo, el enlace entre el carbono y el cloro. Tienen una diferencia de electronegatividad de 0,5, ¿sí? Sí, acostúmbrense que no vamos a ver todos los ejercicios de todas las unidades. Eso es para ustedes, eso les queda a ustedes para hacer en casa. Yo les subo un montón de ejercicios, todos los que puedo, pero y damos en clase muchos ejercicios, pero en ninguna materia van a hacer en clase todos los ejercicios de toda la unidad, porque la idea es que hagamos los más importantes, los que son específicos, y después ustedes hagan los demás que son similares a el visto en clase con alguna diferencia. Cuando surge una diferencia que no la saben resolver, ahí preguntan por mail, hacemos clase de consulta. ¿Se entiende? Bien, seguimos, no nos distraigamos charlando, basta de charlar. Entonces, ya sabemos que este enlace carbono-cloro, ¿cómo es? ¿Qué opinan ustedes? Tiene una diferencia de electronegatividad de 0,5. Polar. Covalente polar, ¿no es cierto? Para que sea apolar,
¿Cuánto tendría que ser esta diferencia de electronegatividad? 0. 0. Eso sería un enlace como si fuera 0, covalente, pero apolar. Bien. Y si la diferencia de electronegatividad nos diera 2,5, ¿qué tipo de enlace sería? Enlace Iónico. Iónico, más de 1,7, más o menos, ya es iónico. Esta es una molécula que tiene enlaces covalentes polares. Pero ahora vamos, eso es el apartado A, pregunta eso. Ahora me pregunta cómo es la molécula, si es polar o es apolar. Y para ver si es polar o apolar tenemos que ver la geometría. ¿Por qué tenemos que ver la geometría? Porque ustedes vieron que estos enlaces los dibujamos como vectorcitos. Tenemos al carbono y tenemos al cloro que tira para arriba, el otro cloro tira en la misma dirección pero en sentido opuesto. El otro cloro tira hacia la derecha, supongamos, y el otro hacia la izquierda. Misma dirección y sentidos opuestos. La flecha en sentidos opuestos. Entonces, este momento dipolar, hay un momento dipolar porque este es más electronegativo y este es más electropositivo, ¿sí? El carbono es más electropositivo. Entonces, el cloro se lleva los electrones con más facilidad. Queda un dipolo, o sea, una parte negativa y una parte positiva. Son dos polos. Pero este dipolo se compensa con este otro dipolo, que como dije, están en la misma dirección, mismo eje, ¿sí? Pero sentidos opuestos. Entonces, el momento 1, supongamos, se contrarresta con el momento 2, y acá tenemos un vector resultante 0. Y lo mismo pasa en esta dirección. El momento 3, supongamos, se contrarresta con el momento 4 y tenemos un momento resultante 0. Entonces, toda la molécula es apolar, a pesar de que cada pequeño enlace era polar. ¿Se entiende? Entonces, depende de la geometría. ¿Y qué geometría tiene esta molécula? La dibujamos en el plano así, como una cruz. Pero en realidad las moléculas están en el espacio, no están en el plano. Entonces es un tetraedro, ¿no es cierto? La geometría de esta molécula, al tener 4 enlaces, es tetraédrica. La idea es que todos los ángulos entre todos los enlaces sea el mismo. ¿De cuánto será en un tetraedro? Este con este, este con este con este. Todos los enlaces todos los ángulos son exactamente iguales y son de 109.5, ¿sí? Eso hace, ¿cómo? Disculpe, una Sí, pregunta. sí. ¿Cómo variaría la geometría molecular en el caso de capaz tener en vez de 4 cloros alrededor, tener 3 cloros y otro elemento? Y un hidrógeno, supongamos que sea el Por ejemplo, triclorometano. Bueno, ahí se deforma un poquito, pero ustedes siguen diciendo que es tetraédrica la geometría. ¿Qué pasa? La repulsión va a ser a lo mejor distinta. Tal vez entre los cloros, no sé, se repelan más porque tienen una nube electrónica más grande, y entonces este cloro sube un poquito y se acerque más al hidrógeno porque se repele más con el cloro. No sé, les digo un ejemplo, pero no tienen, no es necesario saber eso, hacer ese análisis fino, sino que saber que siempre que hayan átomos enlazados, esa geometría molecular coincide con ¿qué? Con la geometría ¿qué? Electrónica, ¿cierto? Teníamos otro caso que era el amoníaco, que es el nitrógeno unido a 3 hidrógenos, pero tiene un par de electrones libres, o sea,
un par no enlazante. Hay un par de electrones, igual que acá hay un par de electrones, y acá también, solo que este par de electrones no se enlaza con nadie. Ese par de electrones hace una nube electrónica mucho más grande que la que genera un átomo que sí está enlazado, en donde los electrones están compartidos. Estos electrones están como más dispersos, ¿sí? Se repelen entre sí y repelen con más fuerza a los átomos que están enlazados. Y decíamos, los aplasta. Entonces, en este caso, la geometría electrónica es un tetraedro, pero para la molecular no cuento los no enlazantes. Entonces, la geometría molecular es una pirámide trigonal. La base esa del tetraedro es una pirámide que tiene una base triangular. ¿Sí? Esta base triangular. Uy, ahí y ahí, ¿se ve? Entonces, ¿qué pasa? En el amoníaco, que tiene una geometría electrónica igual al tetracloruro de carbono, el tetracloruro de carbono es apolar, molécula no polar o apolar, ¿sí? Porque dijimos que todos los momentos dipolares se compensan. En cambio, en el amoníaco no se compensan. De hecho, el nitrógeno le quita al hidrógeno, el nitrógeno le quita al hidrógeno, el nitrógeno le quita al hidrógeno. O sea, la diferencia de electronegatividad, ¿sí?, da como resultado que el nitrógeno es más electronegativo. Entonces, ¿qué pasa? El nitrógeno se queda con densidad de carga negativa y toda esta parte de abajo de la molécula con densidad de carga positiva en todos los hidrógenos. ¿Eso qué me genera? Un vector, ¿sí?, de momento dipolar hacia arriba, que corresponde a esta parte de la molécula. Y por otra parte tengo los electrones no enlazantes acá arriba, ¿sí?, que obviamente suman hacia arriba, hacia el sentido en el que están. Entonces, esta molécula tiene un momento total, que es la suma de este más este, la suma de los hidrógenos más la suma de los electrones no enlazantes, o sea, un momento dipolar así, enorme. Esta es una molécula polar. Siempre que hayan pares no enlazantes de electrones, es una molécula polar. ¿Sí? Cuando Perdón, hay... profe, Sí. una pregunta. En el punto anterior, ¿cómo sabía Sí. que las flechitas de los momentos dipolares apuntaban hacia los cloros y no al revés? Electronegatividad del cloro 3, electronegatividad del carbono 2,5. ¿Quién gana? Gana el más electronegativo. Es el cloro el que retiene o el que agarra con más fuerza a ese par de electrones enlazados. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bien, en este caso yo ya te lo estoy diciendo sin ver las electronegatividades, pero el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces yo ya sé que acá el dipolo se genera en este sentido, el nitrógeno los atrae con más fuerza. Bien, entonces para definir la polaridad de una molécula, ¿sí?, necesito saber sí o sí esto. La geometría de la molécula. ¿Bien? En este caso, fíjense, polaridad de la molécula depende de la suma de los momentos dipolares de los enlaces individuales y de la geometría molecular. ¿Bien? O sea, si son enlaces apolares, bueno, olvídate, si no, acá, entre este y este, no hay diferencia de electronegatividad, y entre este y este no hay diferencia de electronegatividad, bueno, la molécula va a ser apolar. Pero si hay diferencia, tengo que ver que se compensen los momentos. ¿Sí? En este caso tengo un momento dipolar hacia el oxígeno, y el mismo momento dipolar en sentido opuesto, en misma dirección. Esta molécula, ¿cuál es? CO2, ¿verdad? Tiene dos dobles enlaces, está hecha la estructura de Lewis del dióxido de carbono en los ejercicios anteriores, ¿bien? Entonces dice, la geometría molecular depende
Acuérdense de los pares de electrones enlazantes y de los no enlazantes y de la repulsión entre ellos. ¿Sí? Todo esto es todo un análisis que deben hacer para poder definir si la molécula es polar o no. En este caso, ¿qué geometría tenemos? Lineal. Lineal, exactamente, porque no hay pares de electrones libres ni nada, así que la geometría molecular y electrónica es lineal, así que los dipolos se compensan y por lo tanto la molécula, ¿cómo será? ¿Polar o apolar? Apolar. Apolar, perfecto. El ejercicio 10, bien, no hace falta que nos detengamos a verlo, nos pide que determinemos qué tipo de enlace es entre el hidrógeno y el cloro. Calculan la diferencia de electronegatividad, que acá están puestas las electronegatividades en esta tablita, que ustedes las buscan de la tablita de ustedes, ¿sí? Y si la diferencia de electronegatividad dio 0,9, es covalente polar. En este caso, iónica, mayor a 1,7. Carbono-carbono, diferencia 0, es covalente, pero es apolar, ¿sí? Y la diferencia de electronegatividad carbono-hidrógeno nos dice en esta molécula, en la molécula de etano, que se enlaza por un lado el carbono con un carbono, pero también se enlaza el carbono con los hidrógenos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una geometría de una molécula de este tipo, es así. Enlace carbono-carbono, y cada carbono está unido a 3 hidrógenos, enlazado a 3 hidrógenos. Bueno, fíjense que el enlace carbono-carbono, este es covalente, pero apolar. Diferencia de electronegatividad entre ellos es 0. Sin embargo, el enlace carbono-hidrógeno es polar. Diferencia de electronegatividad 0,4. ¿Sí? El carbono tiene 2,5 y el hidrógeno 2,1. Es más electronegativo el carbono. Flechita así. Flechita así. ¿Se entiende? O sea que fíjense, dentro de una molécula, es una misma molécula que es el etano, tengo el enlace rojo apolar y los violetas son enlaces polares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tendríamos que pasar a analizar, si quieren, no sé, me parece que hay un ejercicio más adelante, pero lo analizamos acá. ¿Cómo será la molécula? ¿Ustedes qué opinan? Ya sabemos que este enlace es apolar y que estos son polares. ¿Y cómo será la molécula? No polar. No polar. Es no polar. ¿Por qué será no polar? Tengo el hidrógeno de arriba enlazado a un carbono que tiene acá un momento dipolar y se compensa con el momento del hidrógeno de abajo, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo momento 0. Y el hidrógeno de la izquierda, ¿con quién se compensará? Con el carbono. Pero acá con el carbono le roba el carbono. Acá tengo un momento. Con el otro hidrógeno, ¿no? Con este hidrógeno. Me voy al otro extremo de la molécula, porque la geometría es toda la molécula. ¿Sí? Entonces, este hidrógeno se contrarresta con este hidrógeno y todos los momentos se anulan. Estos se anulan y estos se anulan. Este no cuenta, porque es apolar. Entonces la molécula es apolar y tiene los dos tipos de enlaces, ¿sí? Que ustedes empiecen a hacer clic con eso, que hay que analizar la geometría. Acá tienen un repaso de los valores de la diferencia de electronegatividad en los átomos. Y el ejercicio 12 específicamente nos pide que consideremos estos 3 compuestos, fluoruro de boro, fluoruro de nitrógeno y
clorometano, ¿sí? Un solo cloro, como decía antes de nuestro compañero, ¿qué pasa si hay distintos átomos? Nos pide que armemos la estructura de Lewis, y una vez hecho Lewis, podemos armar la geometría de la molécula, ¿sí? ¿Y cómo la pensamos a la geometría? Nos basamos en la teoría de la repulsión del par de electrones de la capa de valencia. ¿Se acuerdan de esto? Que es eso que yo les decía recién, quienes se repelen más y quienes se repelen menos, entonces los ángulos se abren o se cierran. Y que indiquemos si son moléculas polares o apolares. Bien, entonces, si vamos a hacer la estructura de Lewis, ¿Se puede mostrar la anterior? Solamente para sacar una captura. acá. No, el ejercicio 10. Acá. Gracias, profe. Bueno. Profe, Entonces tenemos... ¿subió este PDF o no? Sí, es ese que se llama clase 4, capaz, no sé, enlace químico, parte 2. Tengo parte 1 y parte 2, ¿sí? No es el de los ejercicios resueltos, está también en los ejercicios resueltos, pero esto tiene todo un poco como teórico para que ustedes peguen una leidita, tiene más chamullo. Bien. Entonces, tenemos que armar la estructura en Lewis del fluoruro de boro. ¿Qué hacíamos? ¿Quieren que la armemos? ¿Contamos electrones de valencia, electrones necesarios? Sí, profe. Pero Bien. tengo una consulta yo, ¿puedo preguntar? Sí. O sea, ¿hace falta hacer electrones necesarios, o sea, hacer esos cálculos o podemos hacer directamente? No, todo lo pueden hacer como ustedes quieran. Este es un método, el método del octeto, que es que para verificar que se cumpla el octeto y eso, pero cuando hay una excepción a la regla del octeto ya no sirve el método, así que háganlo como quieran, ¿sí? Yo los ayudo con una ayuda a memoria haciendo esto, y para que sirve para pensar y razonar que tengo tantos electrones de valencia, pero quieren completar el octeto, entonces van a tener que compartir. Es para pensar en esto un poco. Bueno, el boro, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 3. Claro, tiene 3, y los flúors tienen 7 cada uno, y tengo 3 flúors. Así que tengo 24 electrones de valencia. Necesarios, tendría que tener 8 cada elemento, ¿no es cierto? A ver, esa diferencia nos da 8 electrones compartidos, y eso nos da 4 pares. Pero si yo armo mi esqueleto, tengo al boro y tengo 3 flúors. Entonces, ¿qué pasaba con el boro? No puedo ubicar acá. ¿Cómo? Que el boro es, o sea, es una excepción, o sea, es incompleto. Exactamente, no cumple la regla del octeto, sino que va a tener el octeto incompleto. No hay forma de que hayan 4 pares enlazantes si tengo 3 átomos con los cuales enlazarme, ¿verdad? Y no puedo formar dobles enlaces porque el flúor no forma dobles enlaces. Así que cuando es una excepción a la regla, abandono este método que vengo haciendo y voy a la práctica. Son 3 pares enlazantes los que sí o sí tengo que poner. Después procedo a completar el octeto de los átomos periféricos. Sería de los flúor, que yo sé que ellos sí completan el octeto. El que puede o expandir su octeto o que tenga el octeto incompleto es el átomo central. No va a pasar eso con los átomos periféricos. Por eso dejo al último el átomo central y veo con cuántos electrones me va a quedar. Entonces, ahora que la armé hasta ahí a mi molécula, voy a contar cuántos electrones ubiqué en la molécula. Electrones totales. Así que los vamos a pintar de amarillo más grueso.
cuántos ubiqué y sé que están bien ubicados realmente, ¿sí? Porque menos de eso no puede tener. Ya voy a ver si hay más. Empiezo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ubiqué 24 electrones y tenía 24 electrones de valencia. Listo, ya está. Terminé mi molécula, la armé correctamente porque no tengo más electrones de valencia que ubicar. Si este número me hubiera dado otra cosa, 28, bueno, me quedarían 2 pares de electrones por ubicar, que ahí ya es otro caso, que después lo vamos a ver, ¿sí? ¿Se entiende? Excepción a la regla del octeto, octeto incompleto del boro. No se cumple esto, no se cumple el octeto para el boro, por lo tanto, ubico los electrones en los átomos periféricos, hago los enlaces que correspondan, cuento los electrones totales que ubiqué y corroboro si coinciden con los electrones de valencia. Coinciden, listo, terminó mi estructura de Lewis. Ahora procedo a analizar la geometría. Si tengo 3 pares enlazantes, no hay pares no enlazantes, entonces estos ángulos van a ser todos de 120 y es una estructura trigonal plana. ¿Sí? Está en el plano, no hay un eje que salga del plano y es trigonal plano. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo no entiendo lo de la geometría, tipo eso de tetraédrica y eso. Profe, Bueno, ahora, pará, ¿entendiste la de trigonal? Vamos ahora al de abajo que es tetraédrico, ¿sí? Bueno, La geometría te basas estos son ángulos así, ¿sí? ¿Esto me entendés? sí, Son es el ángulo entre el boro, que es el átomo central, y el flúor y el otro flúor. Es este angulito. ¿Se entiende? sí. 120. Porque si haces 120 por 3, ¿cuánto te da? 360. 360. ¿Sí? Vos tenés que hacer el giro completo. Ahora vamos a pasar al fluoruro de nitrógeno. Sí, Profe, perdón. sí. ¿Cuál sería la diferencia de electronegatividad entre el flúor y el boro? ¿Lo tenés ahí? O... No, no lo tengo. Si ustedes a ver. Si ¿Puede ser que están- sea 2 o no? No, porque es covalente. No es covalente, no, en este archivo no está. A ver, ahí abrimos. En la parte 1 está la tablita subida. Acá. Entre el flúor, ¿con quién estamos? Estoy perdida. Entre el flúor y el boro. Ah, sí. Sí. A ver. Entre el flúor y el boro. 4 y 2. Sí. Sí, fíjate. Este es un caso en donde te da mayor a 1,7, sin embargo el enlace es covalente. Claro, claro. ¿Sí? Ahí está esa diferencia que yo les digo, el 1,7 es un límite indicativo, hay una fina diferencia, una delgada línea, ¿sí? Entonces, no es estricto ese 1,7 de diferencia de electronegatividad. Forma enlaces covalentes. De Dale. todos modos. Bien. Profe, Bien, una bien ahí pregunta. la acotación. Una pregunta, profe, ¿por qué sería Sí. polar esa? Porque eso, acá llegamos a que esta es apolar. Fíjate, si estamos en el plano, no estamos ahí me cambió el color, no estamos en el espacio por ahora. Yo hice este dibujito, lo vamos a usar. ¿Qué tenemos? El eje Y y el eje X, ¿cierto? Este es Y y este es X. El vector, hay un vector que coincide con el eje Y
y estos dos no coinciden con el eje Y. ¿Qué hacemos cuando tenemos que hacer suma de vectores? Porque acuérdense que los momentos son fuerzas vectoriales, ¿sí? Por eso decimos tira con tanta fuerza para su lado a los electrones. Entonces, a este vector tendría que proyectarlo, y a este tendría que proyectarlo, y me da una resultante. Hago, por ejemplo, el método del polígono, lo sumo. Sí, Benjamín, te escucho. Profe, en un ejercicio de parcial tipo así, y yo tengo que justificar la polaridad, ¿es necesario que tenga que descomponer la fuerza como está haciendo? No, no, para nada. No. O sea, yo me doy cuenta a ojo y pondría Sí. que es apolar. No tengo Sí. que hacer todo eso. No, esto es un extra que yo les digo, ¿sí? La suma de estos dos se va a compensar con este vector. Por eso no vamos a hacer el análisis físico, porque tendría que tener los valores de los momentos para que ustedes me crean que que supongamos un momento que vale 3, dé igual a la resultante esta que valga -3. O sea, no lo hacemos con números, no hacemos No nada hay de que todo eso. multiplicar por cosenos de ángulos ni nada de eso. Nada de eso, olvídate, no. Bueno, ¿sí? Pero es para, esto yo se los digo como para que ustedes me lo crean. Bien. El fluoruro de nitrógeno, pasamos al fluoruro de nitrógeno. Hagamos, rápido. Electrones de valencia, díganme ustedes, vayan haciéndome la cuenta, no lo tengo hecho. Ayúdenme a hacerlo rápido. 5, el nitrógeno, y otra vez 3 por 7. 26, profe. Eso, háganme la suma, así yo no tengo que ni pensar. Y otra vez acá tenemos el 8 por 4. Tenemos 4 elementos. Bien. Hacemos la diferencia, que serían los electrones compartidos, que serían 6 electrones compartidos, o sea, serían 3 pares. Y acá ya me gusta un poco más, ¿no es cierto? Tenemos al nitrógeno como átomo central y tenemos a los 3 flúors. Perfecto. En que en un principio no conozco la geometría, no sé si tengo que dibujar un tetraedro, un triángulo. Bueno, lo dibujo como lo dibujo. Tengo 3 pares enlazantes. Ahora tengo que ver cuántos pares no enlazantes tengo. Si tenía 26 electrones de valencia y 6 fueron compartidos, acá, 2, 4 y 6, ¿verdad? Entonces hay 20 electrones no compartidos. Bien. ¿A dónde empiezo a ubicarlos, a los electrones no compartidos? En el flúor. En el flúor. Claro, en los átomos periféricos, que sé que el flúor, ¿y hasta cuántos electrones le pongo? Hasta 8, sé que completa el octeto sí o sí. Acá puse 3 por 3, 9 pares no enlazantes, que serían 18 electrones, ¿no es cierto? Y yo tengo 20 electrones, o sea, que ya tengo que ir al átomo central, ¿sí? Y ubicar 2 electroncitos más, que sí o sí van a ir sobre el átomo central, porque los flúor ya completaron su octeto. Y ahí llegué a los 20 electrones no compartidos, o sea, 10 pares no enlazantes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron ahí? Profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ahí armé la estructura de Lewis. Ahora yo la miro y digo, que tengo el nitrógeno como átomo central, los 3 flúors, y al par de electrones no enlazantes, dibújenlo así, para verlo. O sea, es como un enlace, solo que no tiene un átomo enlazado. Entonces ahí ya estoy viendo que tiene 4 direcciones, tiene 4 enlaces. Y si tiene 4 enlaces, ya no puede ser esta trigonal plana. Ya pasamos a tener una figura que está en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, tiene un enlace sobre el eje Y y ya un enlace que sale para adelante, otro para adelante,
y otro para atrás, supongamos. O sea, lo buscan en internet y van a ver las geometrías re lindas armadas, ¿sí? Pero es esto, hay enlaces hacia adelante y enlaces hacia atrás y enlaces hacia el costado, o sea, estamos en todas las dimensiones, es decir, sería, por ejemplo, en el plano X y Z, acá, hacia adelante. ¿Se entiende? Hacia adelante o hacia atrás. Tenemos todas las dimensiones. Entonces, cuando tenemos, que recién me preguntaba una de las chicas, ¿cómo me doy cuenta de la geometría? Bueno, te tenés que basar en la cantidad de enlaces que te quedaron cuando hiciste Lewis. Y tenés que contar los pares no enlazantes. ¿Ok? Fíjense que acá está dibujadita más linda. Y como yo les decía, bien, el trifluoruro de nitrógeno es parecido al amoníaco, ¿sí? El amoníaco acá tiene hidrógenos. Pero ambos tienen un par no enlazante arriba. Bueno, ese par no enlazante es una nube de electrones, literalmente. No hay un átomo flúor que los agarra. Entonces los electrones como que son como más voluminosos. Entonces ocupan lugar y ¿qué hacen? Repelen a estos electrones, a los de este enlace. Los repelen. Negativo con negativo, los repelen. Por eso, este ángulo, si es un tetraedro perfecto, ¿qué ángulos tiene? Tetraedro perfecto. 109,5. Eso, 109,5. ¿Qué creen ustedes? Si tenemos acá este par no enlazantes y repele a este flúor, repele también a este flúor y repele también a este flúor, los aplasta, estos tres ángulos van a ser mayores a 109,5. ¿No es cierto? Sí. Sí, pero ese ángulo no es el que medimos porque no forma parte de la molécula. La molécula, o sea, la geometría molecular es esta. ¿Sí? ¿Me olvido de quién? Los electrones. Eso. La geometría electrónica es tetraédrica. Y tengo en cuenta todos los electrones, los que hacen enlace y los que no hacen enlace. Geometría electrónica tetraédrica. Pero la geometría molecular es esto. Pirámide triangular. ¿Sí? Y si yo dije que esos flúor son aplastados hacia abajo porque esos electrones libres los aplastan, entonces los angulitos entre ellos, entre flúor, nitrógeno, flúor, ¿cómo serán? Menores a 109,5. Se cerraron, se acercaron más de lo que hubieran estado si hubieran sido todos elementos enlazantes. ¿Se entiende? Estos angulitos entre flúor y flúor, me olvido del par no enlazantes, esos ángulos son más chicos que 109. Estos se cerraron, porque estos se abrieron, los de arriba, digamos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora tenemos que ver la polaridad, ¿no es cierto?, de la molécula. ¿Qué les decía yo recién con respecto al amoníaco? Bueno, flúor, nitrógeno, ¿cómo son las electronegatividades? Flúor, nitrógeno. El flúor 4 y el nitrógeno 3. Una diferencia de 1, bueno, y obviamente, sin pensar, el flúor es más electronegativo porque es el más electronegativo de la tabla, ¿se acuerdan? Está en el rincón superior derecho. ¿Sí? Propiedades periódicas de la unidad 2. El flúor es el más electronegativo. Un átomo chiquito que retiene con mucha fuerza sus electrones. Entonces estos enlaces son covalentes polares, nitrógeno-flúor, ¿sí? Con un momento dipolar
con el sentido hacia el flúor, ¿sí? Entonces, con esta parte de la molécula, ¿qué vamos a tener? Una resultante que tira hacia abajo. En total, ¿sí? El nitrógeno se queda con una densidad de carga positiva porque todos los flúors le quitan con más fuerza los electrones, ¿verdad? Sí. Entonces, si sumamos todo esto descomponiendo fuerzas en un sistema cartesiano X y Z, bla, 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 que no hacemos, es obvio, nos damos cuenta que es un vector hacia abajo, resultante hacia abajo. Y hacia arriba, en la misma dirección, pero sentido opuesto, tenemos al par de electrones no enlazantes. Ahí. ¿Verdad? Bueno, en este caso es súper dudoso, porque si no tenemos los valores, no sabemos si este es mayor que este, o este es mayor que este, o viceversa. ¿Cierto? Es la realidad. Pero les digo que en general gana el par no enlazante. O sea que dibujaría esta flecha ahí, más grande. ¿Se entiende? Entonces, esta molécula es polar, ¿sí? Era un caso difícil porque me da esto, que ustedes me van a decir, pero yo no sé cuál de los dos, cuál le gana a cuál. Bueno, pero tengan en cuenta que siempre que haya un par no enlazante, molécula polar. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Queda claro? ¿Sí? Par no enlazante, molécula polar. Electrones no enlazantes, molécula polar. ¿Sí? Bueno. Ahí puede repetirlo. Si hay un par de electrones no enlazantes en una molécula, seguro que es polar. Es polar. ¿Bien? Sí. El agua tiene pares no enlazantes, es polar. El amoníaco tiene pares no enlazantes, es polar. El fluoruro de nitrógeno tiene pares no enlazantes, es polar. ¿Bien? Bueno, seguimos. La última, el cloro metano, que no lo voy a hacer, no lo vamos a analizar, ¿sí? Solamente que porque ya lo hemos visto en distintas ocasiones, fíjense que obvio que es polar. Es polar porque el cloro, obviamente, al ser distinto a los hidrógenos, o sea, la geometría molecular y electrónica, es tetraédrica. Va a estar un poquito más deformada. ¿Cómo? No sé, porque no voy a ponerme en detalle a ver los ángulos de los enlaces, cómo influye el cloro con el hidrógeno, pim, pam, pum. Pero lo que sé es que si el hidrógeno es menos electronegativo que el carbono, ¿sí? Flechita para allá, flechita para allá, flechita para allá, tenemos una resultante hacia arriba de estas tres. Y además el cloro es más electronegativo, entonces voy a tener una resultante total neta, ¿sí? Y eso me da una molécula polar. No vamos a analizar geometrías octaédricas, tampoco se vuelvan locos, ¿sí? Va a ser, esto es lo que más o menos ustedes tienen que tener en claro, lo más básico. Una pregunta, claramente dijo que era la excepción para formar la geometría tetraédrica. ¿Cómo? Que dijo, no me acuerdo de cuál elemento, que era la excepción en el ejercicio, o sea, en el primer ejemplo que vimos, acá en el 12, para formar la geometría tetraédrica. ¿Cuál era el elemento ese? O capaz yo escucho mal. No sé, sí, no sé qué dije, a qué te referís, no te estoy entendiendo. Creo que se refiere, profe, al boro que no completa el octeto. Eso, claro, eso era. El boro es una excepción de la regla del octeto, pero no porque, claro, no va a poder formar estos 4 pares enlazantes, el boro. No va a poder hacer esto. No va a poder formar un tetraedro. ¿Por qué? Porque tiene 3 electrones de valencia. No pueden formar más enlaces de los electrones de valencia que tienen, porque fíjate que está en el grupo
3A el boro. Entonces puede formar como máximo 3 enlaces. Entonces, si forma 3 enlaces, quedan 2, 4, 6 electrones, octeto incompleto. ¿Sí? Que te quedó acá. Pero forma la molécula, sin problema. ¿Sí? Es una excepción de la regla del octeto. Y eso, en este archivo, que es, fíjense acá dice clase, enlace químico parte 2, acá arriba de este archivo, tienen, después de esto, hechos todos un montón de excepciones. A ver, acá empieza, ¿sí? Casos típicos, este archivo lo tienen. Enlaces dobles y triples. Está en la clase, profe, los videos. ¿Cómo? Están explicados en el video. Están las clases grabadas que son sobre este archivo. Si no tienen ganas de ver la clase grabada, miren el archivo. Ven, acá está el fluoruro de boro. Se aprovechen y vean. Acá, excepciones de la regla del octeto, octeto expandido y octeto incompleto. Los aniones, cómo se forman, los cationes, cómo se forman, ¿sí? Péguenle una miradita a los archivos que están subidos al aula virtual si no tienen ganas de ver los videos. Sí, Benjamín, te escucho. Profe, ¿en qué parte de la tabla estaban los elementos que podían aumentar el octeto? Que había dicho, creo. Sí, tabla periódica son, te lo repito acá, vamos a poner más grueso, desde el fósforo en adelante, o sea, el fósforo, el azufre, el cloro y todos estos, o sea, del grupo 5, 6 y 7, grupo 5, 6 y 7, pero a partir del fósforo, porque son elementos que tienen orbitales de vacíos, ¿sí? Pero tienen que tener más de 4 electrones. El silicio tiene 4 electrones. Entonces va a hacer 4 enlaces y va a completar su octeto y punto. En cambio el fósforo, que tiene, a ver con otro color, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Si hace 5 enlaces, queda con 10 electrones. Expandió su octeto. El azufre, si hace 6 enlaces, queda con 2 electrones, ¿sí? Pueden expandir su octeto porque tienen orbitales de vacíos y porque tienen más de 4 electrones de valencia. Profe, ¿son estables así? Sí, ellos pueden formar moléculas estables, ¿sí? Sustancias covalentes estables, con el octeto expandido. Bien. Pueden formar menos enlaces, ¿no es cierto? Porque está el tricloruro de fósforo, me parece, que forma 3 enlaces, ahí usa estos 3 electrones y ya está. Y acá le queda un par no enlazante. Y forma solo 3 enlaces, pero puede formar hasta 5. 5 o menos, 6 o menos. ¿Bien? Claro. Bien. El ejercicio 14, 15 y 16 nos habla de hibridación, de enlaces sigma y enlaces pi. Lo vamos a dejar para el final, y si no llegamos a verlo hoy, lo vemos rapidito en la clase que viene, porque no entra en la evaluación continua. Sí es un tema que puede salir algo en un parcial o en un final, ¿sí? Entonces hoy no quiero perder tiempo con eso, ¿les parece? Dale. El ejercicio 17, rápido les cuento, habla del dicloroetileno y que tiene 3 geometrías diferentes, que son estables las 3, pero que cada geometría le confiere una particularidad y por lo tanto son sustancias distintas. Tenemos una sustancia que se comporta de una forma, otra sustancia que se comporta de otra y otra que se comporta diferente. Todas se comportan distinto porque tienen diferentes geometrías y eso le confiere diferentes propiedades. Esos son los isómeros, ¿sí?
A lo que va este ejercicio es que al tener dobles enlaces, que un poco acá hablamos de hibridación, de enlace sigma y enlace pi, se puede mencionar todo eso, pero lo vamos a pasar rapidito. Ven que tenemos cloros sustituyendo a los que serían todos hidrógenos. Pero acá están los dos abajo, acá están los dos a la derecha, en un mismo átomo de carbono, y acá están cruzados. En distintos átomos de carbono, como acá, solo que acá tenemos los dos abajo y acá uno arriba y uno abajo. ¿Por qué lo quiero ver? Porque acá analizamos la geometría y en base a la geometría definimos si las moléculas son polares o no. Nos sirve para ejercitar eso, que es algo que ustedes sí quiero que tengan canchero para el jueves. A ver, el carbono es más electronegativo que el hidrógeno. Flechita para allá. Y el cloro, ya vimos que es más electronegativo que el carbono. ¿Esta molécula será polar o apolar? Polar. No escuché. Polar. Polar. Exacto, ¿no es cierto? Con un momento hacia la derecha, todo nos lleva hacia la derecha. Por acá tenemos al cloro y este cloro también. Y por acá tenemos el carbono le quita el hidrógeno y el carbono le quita el hidrógeno. ¿Cómo será el momento resultante? Pinta hacia abajo. Polar. Polar. Todo como hacia abajo, los cloros tiran, ¿sí? Si nosotros, ¿se entiende? Llevamos estos vectores, supuestamente tenemos que llevar todos los puntos, no me sale, el punto de apoyo al centro del eje. Tenemos acá el del cloro, tenemos el del otro cloro, y también vamos a tener el de este hidrógeno, también por acá, y el del otro hidrógeno, también por acá, ¿sí? Todo nos lleva a una resultante hacia abajo, ¿se entiende? Polar. Ahora en la tercera, esperen que cambie el color, este cloro tira para acá, y ¿qué creen? Misma dirección y apolar. Sentido opuesto. Claro, se contrarresta. Entonces sí es apolar. Esta sí es apolar, ¿sí? Todos los momentos dipolares de los enlaces se contrarrestan, se restan y se hacen cero y queda un momento dipolar de la molécula igual a cero. Entonces esta molécula es apolar. ¿Se entendió? Después ustedes miran el ejercicio y ven cuál es la respuesta y el razonamiento. Profe, entonces no siempre hace falta calcular, o sea, hacer la resta de la diferencia de electronegatividad. O sea, no. Yo porque no tengo ganas de ir a la tabla y buscar. Cuando Claro. ya sabés que el cloro es más electronegativo que el carbono, ya está. Pero vos en el parcial, por las dudas, tenete las electronegatividades a mano y no sé qué le erres en Como esta para tabla. justificar. Sí, sí, si querés, sí. Para justificar también está bueno, pero también para no errarle está bueno. Bien. Y profe, lo del campo eléctrico, ¿cómo sería? Y no, bueno, esto es lo que yo les decía, fíjense en el video, pero en sí, si sometemos a un campo eléctrico magnético a una sustancia polar, ella se polariza. Todos los dipolos se van a acomodar todos en el sentido en donde fluya la energía, fluya la corriente eléctrica o magnética. Pero si la molécula es polar, si tiene dipolos, que en este caso es una molécula así, ¿cierto? En este caso, como para dibujarla, es una molécula así. El dipolo negativo está por este lado, el dipolo negativo está por abajo. Entonces, si sometemos a un campo eléctrico, las moléculas se van a polarizar y van a conducir la electricidad. En cambio, si la molécula es apolar, no hace nada, no presenta una reacción
al campo magnético o al campo eléctrico porque no tiene polos. Por eso me dice, ¿qué sustancia será si cuando es sometida a campos eléctricos alternativamente variables no respondía a los cambios de polaridad? Es esta. No respondía porque era una molécula apolar. Perfecto, Bien. profe, gracias. Bien. Bueno, el 19 es una tablita que es para completar, armar el dióxido de silicio, la fórmula molecular, ahí me la da, dióxido de silicio, decir qué tipo de enlaces tiene entre silicio y oxígeno. Ahí busco la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad da 1,7. Nuevamente estoy en el límite, pero sepan que el dióxido de silicio es tiene enlaces covalentes, una sustancia covalente, a pesar de estar en el 1,7. Por eso acá abajo yo les aclaro, la diferencia de electronegatividad no es un valor definitivo, es un indicativo. La covalencia se define también en base a las características y propiedades del compuesto, ¿sí? Hay compuestos de menos de 1,7 y son iónicos, ¿sí? Y otros con más de 1,7 y son covalentes. Bueno, pero para eso les presentamos esos casos típicos que son como excepciones. Una excepción es el dióxido de silicio, que es covalente. Y es covalente y, bueno, una cosa puntual es que es un sólido covalente, que acá está dicho también, es sólido a temperatura ambiente, cuando en realidad la mayoría de las sustancias covalentes son líquidas o gaseosas, eso lo vieron en el teórico, ¿sí? Sin embargo, el dióxido de silicio en particular es sólido porque forma una red covalente, ¿sí? Dice, no está formado por moléculas individuales, sino que son macromoléculas, es decir, grandes redes cristalinas formadas por una infinidad de átomos unidos fuertemente entre sí mediante enlaces covalentes. Sería una cosa así: silicio, oxígeno, oxígeno, y este oxígeno es compartido por otro silicio. Y este oxígeno es compartido por otro silicio que se enlaza también a este. Forma una red con una estructura cristalina, ¿sí? Perfecta. Benjamín, te escucho. Me confundió todo. Esto es una excepción, porque si no son redes cristalinas no tienen enlaces iónicos. ¿No vendría a ser así? Claro. A Es eso una voy. excepción, digamos. Los enlaces iónicos son de este tipo, pero resulta, y si quieren, ubíquense, voy para arriba. Estamos en este archivo enlace químico parte 2, ¿no? Si vamos para arriba, bueno, casi cancelo la reunión. Si vamos para arriba, subo, acá. Después de estructura de Lewis, yo les pongo estas características del enlace covalente. Y acá les detallo, las sustancias covalentes moleculares pueden ser gases, líquidos o sólidos. Ejemplos de gases, ejemplos de líquidos y ejemplos de sólidos. Pero son moléculas. ¿Eso qué significa? Que hay un nitrógeno acá y otro, y que ese nitrógeno son así, ¿no es cierto? Dos nitrógenos, este nitrógeno unido a otro nitrógeno. Son entidades. Pueden interactuar o no una con la otra, y esas serían, ¿qué fuerzas? Que ya vieron en el teórico, son las fuerzas intermoleculares, entre moléculas. Cuando son moléculas como el nitrógeno, oxígeno, estas diatómicas, son gases. ¿Por qué? Porque son apolares, no tienen polaridad. Entonces son como que no reaccionan con la compañera que está al lado. No interactúa. Al no interactuar, es un gas a temperatura ambiente. Para que llegue a interactuar, tengo que darle mucha energía para que reaccione y vea la molécula de al lado y, por ejemplo, se licúe, se transforme en líquido el gas nitrógeno. Necesita mucha energía, tengo que excitar esas moléculas para que, loca, reacciona,
y te unís a otra compañera y haces un enlace intermolecular y te transformas en líquido. Pero a temperatura ambiente son gases, porque son apolares y son amebas, no reaccionan. Ya tenemos acá un ejemplo del bromo, que es una sustancia covalente molecular, pero que está en estado líquido a temperatura ambiente, y eso es porque los bromos son muy grandes. Los radios atómicos son muy grandes. Entonces tienen una nube electrónica grande, y esa nube electrónica hace interacción con otro bromo de otra molécula de bromo 2. Y por eso pueden ser líquidos, porque sí, a pesar de ser apolar, se polarizan y hacen lo que se llaman dipolos instantáneos. ¿Les suena del teórico? Y lo de dipolo inducido. Claro, el instantáneo o el inducido. Onda, que está el bromo, acá muy piola, los dos bromos enlazados. Pero tienen una nube electrónica tan grande a su alrededor que cuando se acerca a otro bromo, es como que sus electrones se corren, porque viene otra molécula de bromo, entonces todos sus electrones se corren, y eso es que se polariza, y se genera un dipolo, porque los electrones se corrieron todos, los de los dos bromos, hacia un lado, se forma un dipolo instantáneo, un ratito. En la otra molécula también, porque se indujo un dipolo debido al instantáneo, y entonces hay una interacción. Chiquita, pero hay. Cuanto más grande la nube de electrones, es decir, cuanto más cantidad de electrones tiene el elemento, más polarizable es. A ver, espérenme un ratito. Chicos, acá estoy con una bebé upa. Bueno, seguimos. Se complicó acá la situación familiar. Miren, a lo que voy es la pregunta que me hicieron con respecto al dióxido de silicio, ¿sí? Que forma cristales covalentes, ¿sí? Son casos como, por ejemplo, este famoso, el diamante y el grafito, ¿sí? Y como el diamante y el grafito, también es el dióxido de silicio, ¿sí? Y el carburo de silicio. Son ejemplos que les damos nosotros para que ustedes tengan en cuenta. Pero en general, ¿sí? Si hablamos de interacciones moleculares, las moléculas de sustancias covalentes, ¿sí? Cuando hay enlaces covalentes, las interacciones moleculares son débiles y por eso suelen ser gases y líquidos, ¿sí? Son muy pocos los que son sólidos, ya sean moleculares o cristales covalentes. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Eso más o menos? Sí, profe. Bien, están ahí. Bueno, seguimos. Por eso está dado el dióxido de silicio en esta tablita para poder dar lugar a esa explicación. Ahora, sigue el magnesio. Bueno, el magnesio forma enlace metálico, ¿sí? Conduce la electricidad. Conduce porque es un metal, ¿sí? Son cationes, ¿se acuerdan cómo son los enlaces metálicos? Cationes
en un mar de electrones. Los electrones de cada catión están cerca del catión, pero dando vueltas, sueltos. Entonces son capaces de conducir la electricidad. En cambio, en una sustancia covalente, ya sea sólida, líquida o gaseosa, no voy a poder conducir la electricidad. ¿Sí? Las covalentes no conducen la electricidad. ¿Por qué? Porque esas moléculas, supongamos la del agua, H2O, bueno, no puedo dibujar porque tengo la BBU, chicos. Se terminó mi escritura. El agua no conduce la electricidad. Cuando decimos que el agua conduce la electricidad, lo hace porque tiene que disueltas. ¿Sales? Claro, al tener sales, las sales son cationes y aniones que se disuelven en el agua, y si son cationes y aniones, son cargas que andan nadando por a través de las moléculas de agua. Entonces, sí conduce la electricidad, pero es un agua salada. El agua tal cual, pura, no conduce. Solamente podría conducir una sustancia, acá está, covalente de mucha polaridad, disuelta en agua, como por ejemplo el ácido clorhídrico. Pero porque el ácido clorhídrico es un caso particular, ¿se acuerdan? Que disuelto en agua se disocia en cloruros y en protones. ¿Sí? Pero las sustancias moleculares, tal cual como molécula, no pueden conducir. Después tenemos al cloruro de potasio, enlace iónico por la diferencia de electronegatividad y porque uno es un elemento alcalino térreo y el otro es un halógeno, ¿se acuerdan? ¿Conduce la electricidad un compuesto iónico? Tiene que estar disuelto para que pueda. Claro, no, sí, exactamente, disuelto, ¿no es cierto? ¿O cómo? ¿O en qué estado? Fundido. Fundido, líquido, porque si está en estado líquido, entonces las carguitas sí van a estar moviéndose, pero cuando el compuesto iónico se encuentra en estado sólido, es una estructura cristalina, dijimos, perfecta, que ninguna carga se mueve, entonces no puede conducir en estado sólido. ¿Bien? Y la mayoría de los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué será eso? ¿Cómo son las fuerzas entre un catión y un anión en el cloruro de sodio o en el cloruro de potasio? ¿Fuertes o débiles? Muy fuertes. Claro. Esto de, ¿se acuerdan los primeros ejercicios que eran de la energía reticular? Decíamos que se forman espontáneamente y la energía que los mantiene unidos es enorme. Entonces, claro, más vale que son sólidos, porque el estado de la materia depende de la fuerza con la que interactúan las partículas que la componen. En un compuesto iónico, las partículas son con carga positiva o negativa, opuestos se atraen, fuerzas electrostáticas fuertes. En cambio, en una sustancia covalente, son moléculas. Entre moléculas interactúan, pero no es lo mismo que entre iones, porque las moléculas no tienen carga, tienen polaridad tal vez, pero no es lo mismo que carga, carga, ¿sí? Por eso los moleculares son más vale gases o líquidos. Después tenemos al bromo, bromo 2. Covalente apolar es el tipo de enlace. La molécula es apolar, ¿no es cierto? No conduce la electricidad porque es una molécula apolar. Y a temperatura ambiente no llega a ser sólido. Como les dije antes, es un líquido. Tiene fuerzas un poco mayores que en el cloro o en el hidrógeno o en el oxígeno.
simplemente porque es un átomo más grande y se puede polarizar más fácilmente y genera buenas interacciones de dipolo instantáneo, dipolo inducido. ¿Y esas interacciones cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Las fuerzas de quién? De London. ¿Se acuerdan? Sí. O de dispersión también se dice, ¿o no, profe? Dispersión de London, exactamente. Pues las fuerzas de London son fuerzas de dispersión. Se dispersa la nube de electrones y se polariza esa molécula que era apolar. Después viene el óxido de calcio, que tiene una diferencia de electronegatividad de 2,5, entonces son enlaces iónicos. No conduce la electricidad, nuevamente porque el sólido iónico no conduce, a pesar de que son cargas, pero están estáticas, están quietitas. Para que haya conducción deben ser cargas moviéndose. Por lo tanto, el iónico conduce en estado líquido o disuelto. Y es sólido a temperatura ambiente porque las fuerzas son altas, fuerzas entre las partículas. Y la plata metálica sí conduce y es sólida. De los metales, ¿qué excepción tendríamos a tener en cuenta? Todos los metales son sólidos a temperatura ambiente. ¿Menos quién? ¿El mercurio? El mercurio, exactamente. Bien. A ver, el 24 lo podemos dejar. El 25, que nos habla de las interacciones en dos alcoholes diferentes, el N-propílico y el isopropílico. Los alcoholes tienen este grupo, ¿cómo se llama? Grupo oxidrilo, el grupo OH, una cadena carbonada y un grupo OH, una cadena carbonada y un grupo OH, ¿sí? Alcohol. Y entonces acá tenemos dos alcoholes distintos, un alcohol primario que tiene un oxidrilo en un extremo, y un oxidrilo terminal, ¿sí? En cambio, este es un alcohol secundario que tiene un oxidrilo a la mitad de la molécula, ¿lo ven? Un carbono del medio está unido a un oxidrilo. Lo ven así como una entidad completa el oxidrilo. Es el OH. Y acá también tenemos un OH. Solo que unido a un carbono terminal. ¿Ven la diferencia? Nos pregunta cuál tendrá el mayor punto de ebullición. ¿Qué decíamos con respecto a la temperatura de ebullición o de fusión? Para que ebulla, ¿qué tengo que entregarle? Energía, ¿no es cierto? A mayor energía de unión, mayor temperatura de ebullición, porque si están unidos más fuertemente, tengo que entregar más energía para romper los enlaces, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cómo interaccionan las moléculas de un alcohol entre ellas? Hacen puentes hidrógeno. ¿Sí? Esas son de las fuerzas intermoleculares las más altas, las más fuertes. El oxígeno tiene dos pares de electrones, bueno, lo voy a dibujar así, no enlazantes, porque acá tiene 2 electrones y 2 electrones son 4, y acá 6 y 8. Ahí tiene su octeto completo, ¿verdad? Esos pares no enlazantes del oxígeno generan una polaridad en la molécula y hace que pueda formar enlaces de puente hidrógeno, interactuando con el hidrógeno de otra molécula, el hidrógeno del oxidrilo de otra molécula igualita. Y acá está el carbono. Bueno, no puedo dibujar. Tengo la bebé dormida, upa, pero todavía no la puedo largar. Carbono, carbono y el otro carbono. ¿Se entiende? Acá se genera un puente de hidrógeno.
¿Qué son los puentes de hidrógeno? Acá abajo yo les presento una tablita que ustedes deben tener del teórico, donde clasificamos las fuerzas intermoleculares. Los puentes de hidrógeno ocurren entre átomos muy pequeños y electronegativos. Y son estos tres los que cuentan como muy pequeños y electronegativos: nitrógeno, oxígeno y flúor, cuando están enlazados con el hidrógeno. O sea, si vamos a la tabla periódica, sí, ahí estoy con este otro color, acá. Son estos tres del extremo: nitrógeno, oxígeno y flúor, ¿sí? Estos, el flúor es el más electronegativo de la tabla. Le sigue el oxígeno y le sigue el nitrógeno, ¿sí? ¿Lo ven? Son bien electronegativos, muy electronegativos, y además son chiquitos. ¿Se acuerdan que en este extremo tenemos a los átomos más chiquitos? Porque es mayor la carga nuclear efectiva. Al ser chiquititos, sí. No, le decía que sí. Ah, perfecto, bárbaro. Vamos recordando conceptos previamente vistos. Entonces, al ser chiquititos y muy electronegativos, tienen la posibilidad de formar puentes hidrógenos cuando están unidos al hidrógeno, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, típico del amoníaco, NH3. Bueno, no puedo escribir. El amoníaco forma puentes hidrógeno, por ejemplo, con otra molécula de amoníaco. Pero también el amoníaco puede formar puente hidrógeno con esta típica, que ¿quién es? La molécula de agua, H2O. Lara, seguime. A ver, ahora lo vamos a entender analizando este cuadro. ¿Sí? Tenemos las fuerzas intermoleculares ion-ion, en realidad son fuerzas electrostáticas, son fuerzas entre partículas. ¿Sí? Tenemos un compuesto iónico, el cloruro de sodio. Sodio, cloro. No puedo escribir. Ion, fuerzas electrostáticas. A partir de acá aparecen las moléculas polares y un ion, por ejemplo, la interacción ion-dipolo. Un ion que interactúa con una molécula polar que tiene un dipolo. Estas son fuerzas electrostáticas, que es el ejemplo de la sal disuelta en agua, como yo les decía. El cloruro de sodio, el sodio y el cloro. Disuelto en agua, el agua es una molécula polar. Entonces, el dipolo del agua va a interactuar con el catión, la parte del polo negativo, y la parte del polo positivo va a interactuar con el anión. Interacción ion-dipolo. Y después pasamos a las fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Que podemos tener dipolo instantáneo, dipolo inducido, que acá están los dipolos interactuando entre ellos. Y directamente dipolo-dipolo, que es cuando son moléculas polares. Acá es cuando son moléculas apolares, ¿sí? Y acá está dicho. Estas fuerzas están en todas las moléculas y son las únicas interacciones en los gases nobles y en las moléculas apolares. ¿Sí? Cuando hay moléculas apolares o gases nobles que no reaccionan, lo que hacen es polarizarse. ¿Sí? Estaban piolas, no tenían momento dipolar, pero de golpe, viendo a una vecina, se polariza. Los electrones se vinieron para este lado. Y entonces la molécula que está al lado
también se polariza. O sea que este dipolo que se generó de manera instantánea por el movimiento de los electrones, indujo un dipolo en una molécula vecina. Y ahí se genera una interacción, ¿sí? Y eso va y viene entre una molécula y la otra. Entonces, la polarizabilidad aumenta con el número de electrones de la molécula. Si es voluminosa, tiene una nube de electrones muy grande, se polariza más fácilmente. También depende de la masa molecular, ¿sí? Si es pesada, se polariza también más fácilmente. Y también depende de la geometría, la polarizabilidad de una molécula apolar. Siempre están las fuerzas de London, aunque sean sustancias apolares, ¿ok? Las de Van der Waals es entre moléculas polares y los puentes hidrógenos, como les decía, se dan entre átomos muy pequeños y electronegativos y el hidrógeno. Un ejemplo es el amoníaco, un ejemplo es el agua y un ejemplo es el ácido fluorhídrico o fluoruro de hidrógeno. ¿Sí? Flúor, hidrógeno. Son moléculas polares, el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno son polares. Pero tienen la particularidad de que hay un átomo pequeño y electronegativo como el flúor unido a hidrógeno. Un átomo pequeño y muy electronegativo unido al hidrógeno. Bueno, H2O. No puedo dibujar, no puedo pensar. H2O, el agua. El agua. Y el nitrógeno en el amoníaco. Son tres sustancias que son polares y tienen un átomo muy electronegativo y pequeño unido al hidrógeno. Entonces pueden formar puentes hidrógeno o con alguien igual a ellos, ¿sí? Entre las moléculas de fluoruro de hidrógeno, entre las moléculas de agua o entre las moléculas de amoníaco o también entre las distintas moléculas. A ver, acá abajo si tengo algo más, no me sale. ¿Se entiende esto de los puentes de hidrógeno? Sí, profe. Bien, entonces estábamos en este ejercicio 25, que son dos moléculas de alcohol, pero distintas, porque tienen el oxidrilo en distintos lugares. Entonces, el lugar en donde está el oxidrilo me va a facilitar que se forme el puente hidrógeno. A lo que vamos con esto es que en las moléculas de, no sé, de ácido fluorhídrico, es bien fácil que se formen los puentes de hidrógeno, así como en las del agua. Oxígeno y los dos hidrógenos en el agua, ¿no es cierto? Así es la molécula de agua. Y esa molécula de agua tiene pares no enlazantes, dos pares no enlazantes. Bueno, en el oxígeno, que son como estos pares no enlazantes que les digo acá. Esos pares de electrones no enlazantes interactúan con un hidrógeno de otra molécula de agua. Oxígeno, hidrógeno. Acá se formó el puente hidrógeno entre un par no enlazante del oxígeno con un hidrógeno de otra molécula que tiene también sus dos pares no enlazantes. Ahí están los puentes de hidrógeno del agua. Esos puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares entre dos moléculas, ¿sí? Y son bien fuertes. Alta energía las une, ¿sí? Son de las más fuertes en las fuerzas intermoleculares de sustancias covalentes. Entonces, entre los alcoholes se van a formar puentes de hidrógeno, pero va a ser más fácil formar puentes de hidrógeno acá
que el oxidrilo está en el extremo de la molécula, porque este oxígeno va a poder formar puente hidrógeno, ¿sí? Y este oxígeno de la siguiente molécula también va a poder formar puente hidrógeno. En cambio acá, el oxígeno está en el medio de la molécula. Y estos electrones están como tapados. ¿Tapados por quién? Por esta parte de la molécula y por esta parte de la molécula. Como que estorba. Y eso se llama que hay como un impedimento estérico de espacio. Va a venir acá alguna molécula, un hidrógeno, de otra molécula de carbono, pero de etanol. Pero en este caso, ¿sí?, los oxidrilos están en el medio de la molécula y el impedimento estérico prevalece. ¿Sí? Esta parte de la molécula choca con esta. Es una cuestión de facilidad por la distribución espacial. Simplemente eso. Entonces, si a esta molécula que tiene los oxidrilos terminales le va a resultar más fácil formar puentes hidrógeno, va a formar más puentes hidrógeno esta que tiene el oxidrilo en la mitad. Entonces, esta va a tener mayores enlaces con alta energía y por lo tanto la mayor temperatura de ebullición. ¿Se entiende? Porque las fuerzas intermoleculares entre moléculas es más alta acá que acá, a pesar de que son puentes hidrógeno en ambas moléculas, pero al tener esa pequeña diferencia de geometría, hace que tenga diferente temperatura de ebullición y diferentes propiedades y características. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos encaminados con fuerzas intermoleculares? Sí, hay que practicar, pero sí. Hay que practicar y hay que ver los ejercicios, ¿sí? Yo se los pasé todo esto. Fíjense en el 26. A ver, ya vamos terminando, ya estamos en hora. Vamos a dar un cierre. Ahí miro qué ejercicio nos conviene hacer. Me parece que el 26 indicar el tipo de fuerza intermolecular atractiva predominante que existe entre las siguientes sustancias. Sí, sería bueno ver el 26 y el 27. Sin embargo, están subidas las grabaciones con las explicaciones estas, ¿sí? Fuerza intermolecular en el fluoruro de cloro, ¿sí? Tenemos un enlace covalente polar, la molécula es polar, porque simplemente el flúor es más electronegativo que el cloro, punto. No hay una geometría rara para analizar. En el hidruro de sodio, el enlace es covalente polar, la molécula es polar, ¿sí? Al no haber una geometría que tenga que analizar fuerzas para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda, directamente, si el enlace es covalente polar, la molécula es covalente polar. En este caso lo mismo, el flúor es uno de los elementos que forma puente hidrógeno junto con el oxígeno y el nitrógeno, sí, entonces